¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Luz Elena Ramos y esto es en directo de Canal Capital. Dolor, hinchazón y rigidez en las articulaciones son solo algunos de los lamentables síntomas que padecen los pacientes de artritis. Esto es una enfermedad que también puede impactar y reducir el movimiento de las personas, llegando incluso a afectar importantes facetas y momentos de su vida, como lo es su capacidad laboral. Pues la artritis puede producir graves deformaciones en partes del organismo como las manos y los pies. Y aunque existen tratamientos para reducir el dolor y la discapacidad, mejorando la calidad de vida de los pacientes, la mayoría de clases o tipos de esta enfermedad no tiene cura. Pero, ¿cómo se diagnostica la artritis? ¿Cuáles son las señales, esos signos de alerta ante las que se debe buscar tratamiento y ayuda de un especialista? ¿Debo yo cambiar mi alimentación, por ejemplo, si padezco esta enfermedad? Ese es precisamente nuestro tema de hoy aquí en directo de Canal Capital y ya está abierta la línea telefónica que está ahí apareciendo en pantalla para que usted se comunique y haga sus preguntas o comentarios. 457-8300, extensión 5225 y 5226. Espero desde ya sus llamadas para que nos compartan. Gus, usted abra oficialmente nuestras redes sociales. Adelante, buenas tardes. Así es, Luz, feliz noche para nuestros televidentes que se conectan con nosotros en directo de Canal Capital. Les recuerdo nuestras plataformas digitales, Facebook Live, Periscope y nuestra cuenta de Twitter, @Canal Capital. Desde este momento ya están habilitadas para que usted comience a escribir esas preguntas, comentarios, esas experiencias personales que les gusta compartir con nosotros aquí en el directo de Canal Capital. Gracias por preferirnos, por estar conectados con nuestros temas del día toda la semana. Entonces, Luz, yo me voy a quedar muy conectado aquí a nuestras plataformas digitales esperando esos comentarios de nuestros televidentes. Continúe con otros invitados y ya dentro de un ratico nos volvemos a ver. Claro que sí, Gustavo, en cualquier momento regreso entonces con usted. Bueno, y para conversar sobre este interesante tema, la artritis, está hoy con nosotros Philippe Chalén. Él es médico especialista en medicina interna y reumatología, es director de la Fundación Instituto de Reumatología Fernando Chalén aquí en Bogotá y además es profesor de la Universidad del Rosario. Es también miembro número de la Asociación Colombiana de Reumatología y miembro emérito de la Asociación Colombiana de Medicina Interna. Doctor, muchísimas gracias. Buenas tardes por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a tener esta charla, esta conversación interesante con el doctor Philippe Chalén, que es especialista en este tema. Quiero invitarlos para que se comuniquen inmediatamente con nosotros y puedan interactuar. Bien saben que este espacio lo hacemos para ustedes, para que interactuemos. Quiero invitar de manera muy especial a la gente que sufre en este momento de artritis para que nos llame, se comunique, sea esa línea telefónica que ahí están viendo, esta que está aquí, o también lo hagan a través de nuestras redes sociales que ya escucharon, ya nos las explicó bien nuestro compañero Gustavo Cabrera. Porque es interesante que podamos hacer todo un círculo acá, ¿cierto? Como un apoyo, seamos como un apoyo para todas las personas que se pueden ayudar a través de las experiencias de otras personas. Así que estoy esperando inmediatamente pues sus comentarios y sus preguntas. Bueno, doctor Chalén, expliquemos inicialmente qué es esta enfermedad, la artritis. Muchas gracias por la invitación primero que todo y muy buenas noches a toda la audiencia. No podemos hablar de una enfermedad. Cuando hablamos de artritis, estamos hablando de un grupo muy amplio de enfermedades. La palabra artritis significa inflamación articular y en ese orden de ideas hay múltiples enfermedades que generan inflamación articular. Existen artritis que de alguna manera se han relacionado clásicamente con la edad, aunque no solamente con esta, como la osteoartritis o artrosis, que es posiblemente la forma de artritis más común. Existen otras enfermedades que son las enfermedades inflamatorias. Contamos con la artritis reumatoide, que dentro de las enfermedades inflamatorias articulares es la más frecuente en la población general. No es tan frecuente como la osteoartritis, ya que la osteoartritis puede afectar a 10 de cada 100 personas en la población general, pero la artritis reumatoide es posiblemente la enfermedad que más impacta en el individuo. Igualmente existen otras enfermedades inflamatorias de las articulaciones, dentro de ellas está el grupo de las espondiloartritis, que son artritis que afectan la columna, están enfermedades por microcristales o por cristales como la gota, por ejemplo, muy conocida. Y hay otras enfermedades de tipo inmunológico, autoinmunes, que se acompañan igualmente de manifestaciones articulares. ¿Por qué no aclaramos eso de autoinmune, que es muy interesante? Exactamente como usted lo menciona, el cuerpo se ataca a sí mismo. A partir de principios del siglo XX se comenzó a reconocer
que el sistema inmunológico era capaz de atacar al propio organismo. El sistema que evitan precisamente que las células inflamatorias, las células del sistema inmunológico, que están encargadas de combatir las infecciones, de combatir las agresiones del medio al propio organismo. Cuando estos mecanismos de control fallan, entonces se pueden producir las enfermedades autoinmunes. Dentro de estas enfermedades autoinmunes se menciona a la artritis reumatoide, se menciona igualmente enfermedades como el lupus eritematoso sistémico. Menciono el lupus porque dentro de las enfermedades autoinmunes también es una de las enfermedades que produce muchas manifestaciones articulares. Sí, y si es autoinmune, uno podría entender o interpretar que le podría dar a cualquier persona, ¿no? Sin embargo, hay unos factores de riesgo que yo quiero que usted me explique más adelante, porque me voy a la línea telefónica. Hola, Yolima, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Yolima, te escuchamos. Pues a ver, mira, yo tengo artritis reumatoide, desde los 35 años me la diagnosticaron y es muy dolorosa. ¿Sí? Incapacitante, es demasiado dolorosa y ahorita yo tomo unos medicamentos pero que tienen como un efecto en el cuerpo muy fuerte, como digamos la caída del cabello y la piel así demasiado reseca. Sí. ¿Eso es normal? Bueno, ahí tocó dos temas importantes, que es la sintomatología, que de eso vamos a hablar más adelante, y el tema de esos efectos colaterales que tienen los medicamentos, doctor. Vamos a responder a la pregunta ella dice que si eso es normal, esos efectos secundarios. Sí, la inquietud de Yolima es muy pertinente. Todos tememos a los efectos secundarios de los medicamentos y por lo menos en el área de la reumatología, no hay un medicamento que utilicemos que no tenga efectos secundarios potenciales. El hecho de que yo diga que tienen efectos secundarios potenciales no quiere decir que todo el mundo los vaya a desarrollar. Okay. Está claro que hay diferentes susceptibilidades a los efectos secundarios, es decir, que los efectos secundarios que se presentan en un paciente determinado con un medicamento determinado pueden no presentarse en otro paciente. Entonces nosotros como reumatólogos debemos en conjunto con el paciente buscar el mejor o los mejores medicamentos en aras de evitar. Comentarle a Yolima que el hecho de que ella presente estos efectos secundarios es algo esperable, está claro que no es deseable, pero es algo esperable y en ese sentido ella debe buscar con su médico reumatólogo la combinación de medicamentos o el medicamento que genere menos efectos secundarios. Los efectos secundarios de los medicamentos antirreumáticos son muy comunes. Digamos que hasta 20 o 25% de los pacientes presentan efectos secundarios. La mayoría de ellos son efectos secundarios, digamos, que no son graves, que pueden ser molestos para el paciente, pero que no son graves. Yo quiero advertir que el hecho de presentar un efecto secundario no indica necesariamente la suspensión del medicamento. Existen estrategias que podemos utilizar para evitar. Si suspendemos los medicamentos, tenemos la certeza de que una enfermedad como la que sufre Yolima, como la artritis reumatoide, inexorablemente va a seguir avanzando. Entonces debemos buscar el punto medio en el cual logremos controlar la artritis con el menor número de efectos secundarios. Consecuencias, digamos, sí, secundarias. Yolima decía que es bastante doloroso, nos compartía su experiencia, es doloroso y es incapacitante. ¿Qué otros síntomas relacionados con la artritis? Bueno, ya que Yolima padece una artritis reumatoide, que es uno de los tantos tipos de artritis que existen, comencemos hablando por los síntomas de la artritis reumatoide. Como les mencionaba, es uno de los tipos de artritis más frecuente, puesto que puede afectar a 1 de cada 100 individuos en la población general. Sin lugar a dudas, el síntoma cardinal, el síntoma más importante en la artritis reumatoide es el dolor. Los pacientes consultan en su gran mayoría, en más de 95% de los casos, por dolor.
y el dolor característicamente se presenta a nivel de las articulaciones, que son las uniones móviles entre los huesos, sobre todo en las articulaciones pequeñas. La artritis reumatoide afecta principalmente, o por lo menos de manera inicial, las articulaciones de las manos y de los pies, pero puede eventualmente y en el transcurso de los meses o de los años afectar prácticamente todas las articulaciones del cuerpo, con excepción de la columna. Adicionalmente, los pacientes con artritis pueden referir rigidez, que es la dificultad percibida por el paciente para moverse después de, por ejemplo, haber dormido durante varias horas o después de haber permanecido inmóvil durante varias horas. Igualmente, los pacientes pueden referir una sensación de calor en las articulaciones, pueden consultar porque las articulaciones se les inflaman y ocasionalmente, aunque de manera más rara, pueden referir efectos de la enfermedad en otros órganos, ya que la artritis reumatoide puede afectar múltiples órganos, puede afectar los ojos, puede afectar el sistema respiratorio, puede afectar la piel produciendo unos nódulos que conocemos como nódulos reumatoides. Sentir dolor en las articulaciones significa sentir artritis y en algunos casos, por otro lado, hay pacientes con artritis que no tienen mucho dolor, pero que tienen una inflamación muy importante y por lo tanto pueden llegar a sufrir las consecuencias a largo plazo de esta enfermedad. Obviamente me va a aclarar, no han encontrado unas causas exactas, pero ¿qué es lo que pasa allí en las articulaciones y cuáles serían, bueno, esas posibles causas que podrían estar provocando esta enfermedad? Volviendo nuevamente a la artritis reumatoide, sí, que es la enfermedad inflamatoria de la cual estamos hablando, en la artritis reumatoide hay un proceso de activación anormal del sistema inmunológico, es decir, del sistema de defensa del organismo, que sustancias que son propias, entre ellas sustancias de la membrana sinovial. La membrana sinovial es un tejido especializado que es el que reviste las articulaciones por dentro. En la artritis reumatoide característicamente se inflama la membrana sinovial, se produce un deterioro del cartílago, se produce un deterioro del hueso y se produce un deterioro de todas las estructuras. Entonces, con el tiempo, si no son tratados de manera adecuada y oportuna, se van a deformar. Bueno, saludo a Pilar, que la tengo en la línea. Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. El doctor te escucha. Gracias. Mira, doctor, yo estoy diagnosticada con espondilitis anquilosante hace 5 años y hace 3 años me pensionaron por invalidez. Pues sí, es una enfermedad, primero, rara porque muchas veces que he tenido que acudir a medicina general o algo, el mismo médico que me atiende no conoce la enfermedad, pero sí es una enfermedad, pienso que muy, muy fuerte porque en muchas oportunidades ya, o sea, aparte de la columna, especialmente la columna lumbar y cervical está muy afectada, ya ha comprometido diferentes articulaciones, es muy dolorido. Los dolores son permanentes, o sea, es un estado de dolor general y adicional, pues tengo un problema de artrosis en las rodillas, me tuvieron que hacer una cirugía por ruptura de un menisco y pues quisiera saber, doctor, yo he pasado por medicina, tratamiento biológico y pues los antiinflamatorios convencionales, pero quisiera saber si hay alguna otra opción de medicamentos para... Pilar, por la pregunta. Entonces, Pilar nos lleva en este momento a anquilosante. La espondilitis anquilosante es un tipo de artritis que afecta la columna. Existe un grupo de artritis que son las espondiloartritis, que son artritis que afectan la columna, dentro de las cuales está la espondilitis anquilosante. Pilar creo que nos describe muy bien los síntomas que refieren los pacientes con espondilitis. Refieren habitualmente dolor en la columna lumbar, es decir, en la parte baja de la columna, pero igualmente con el tiempo van a tener dolor a nivel de la columna dorsal y de la columna cervical, es decir, las partes más altas de la columna, e igualmente tienen dolor en las articulaciones sacroiliacas, que son los dolores, dolor en las articulaciones de la pelvis.
Igualmente Pilar nos menciona que la artritis finalmente también le afectó los hombros y las rodillas, y es lo que sucede en este grupo de artritis. El comportamiento de la inflamación es diferente. Yo les mencionaba que en artritis reumatoide la inflamación se produce primordialmente en las pequeñas articulaciones de las manos y de los pies, aunque termina afectando otras articulaciones, en tanto que en el grupo de las espondiloartritis, además de afectarse la columna, se afectan también las articulaciones grandes y medianas. Entonces los pacientes ya van a referir menos afección de las manos, pero más afección de los codos, de los hombros, de las rodillas, de los tobillos, inclusive de las muñecas. Pilar nos mencionaba que ha recibido antiinflamatorios no esteroideos y que ha recibido terapias biológicas. Por lo visto, Pilar ha tenido una afección muy severa, muy importante a nivel de la columna. Cuando tenemos un paciente con espondilitis anquilosante, el primer tratamiento que brindamos al paciente son los antiinflamatorios no esteroideos, que es aparentemente lo que nuestra paciente recibió. En caso de que haya falla a los antiinflamatorios, que los síntomas persistan a pesar de que el paciente toma estos medicamentos, entonces pensamos en las llamadas terapias biológicas que nos acaba de mencionar Pilar. Las terapias biológicas se denominan de esta manera porque son mediante altas técnicas de biotecnología a partir de microorganismos vivos, a partir de justamente organismos biológicos. Por ello hablamos de la columna. El segundo paso, cuando hay falla a los antiinflamatorios, es la terapia biológica. Es decir, que en el caso de Pilar tenemos la secuencia habitual de tratamiento cuando se afecta la columna en este tipo de enfermedades. Bueno, y vamos a seguir desarrollando y hablando más adelante de estos tipos de tratamientos que hay, cómo es que se debe manejar la artritis. Saludo a Néstor. Hola Néstor, ¿cómo estás? Yo tengo alguna serie de preguntas, pues sí tengo un familiar que sufre de esta enfermedad. Tengo algunas inquietudes, por ejemplo, ¿qué tipo de dieta se debe seguir? ¿Esta enfermedad se trata solo con medicamentos comunes? ¿Se podría utilizar medicamentos naturistas? ¿Hay algún tipo de terapia? ¿Qué recomendaciones generales se pueden tener? Y una última pregunta, ella se está aplicando la inyección, la Metrotexate, pero me dice que si es normal los síntomas que ella tiene, como el vómito y malestar general en el cuerpo, si eso es normal. Muy bien, Néstor. Gracias. Muchas gracias, Néstor, pero son muchas preguntas, a ver si logro retenerlas. Primero la comencemos con el tema de... No hay hasta el momento recomendaciones con base en evidencia suficiente para formular un tipo de dieta determinado. Hay que partir de este principio. Esto no quiere que el paciente nos pregunta, bueno, ¿qué medidas de dieta puedo adoptar? No le vayamos a dar algunas recomendaciones. Sin lugar a dudas, las dietas que son ricas en pescado, ¿no? Son dietas que de alguna manera, usualmente, no reutilizar el aceite para la Mediterránea, que de alguna manera puede aportar algunos beneficios de artritis también. Siempre hemos dicho como que las dietas terminan, ¿no? Tipo de enfermedades que están relacionadas con la artritis. Saludo a María. Me querían también hacer operación de la otra rodilla, hacerle el trasplante, pero pues a mí me dio como mucho temor y no me hice operar, pero ahorita me está doliendo muchísimo y ahorita en este momento tengo un dolor en mucho el huesito del fémur, en las dos piernas. Entonces, doctor, por favor, ¿qué me recomienda? ¿Qué debo de hacer? He sido como muy activa y camino sí como media hora, pues no me quiero estar mucho tiempo, me duelen demasiado, doctor, sobre todo de noche. Entonces, María nos lleva entonces a otro tipo de enfermedad articular, afecta primordialmente el cartílago, es decir, la artrosis, a diferencia se suele presentar con la edad, es decir, artrosis en las rodillas, como es el caso de María, es un poco más frecuente, tipo mecánico, ella siente dolor al caminar y la artrosis le impide caminar. De hecho, ya nos mencionó, lamentablemente no podemos hacer por este medio en cuanto a medicamentos, en cuanto a tratamientos, pero sin lugar a dudas la primera recomendación que yo le haría es su servicio médico, donde un reumatólogo, donde un médico especialista
en reumatología. Prácticamente todas las reumatologías, entonces los pacientes, como en el caso de María, como en el caso de Yolima, como en el caso de los pacientes que nos han hablado en la noche de hoy, del dolor habitualmente nos van a recomendar, en el caso de la artrosis, inicialmente medicamentos analgésicos, y en caso de que los medicamentos analgésicos fallen, entonces los antiinflamatorios, o pueden ya realizar procedimientos en la articulación, pero cada caso es individual. El dato. Aquí está nuestro dato del día. Miren, hay más de 100 tipos de artritis, son precisamente osteoartritis, artritis reumatoide. Desde este viernes 21 de septiembre, los artistas y personalidades más importantes del mundo del entretenimiento estarán en la fama con Carolina Araujo. Todos los viernes a las 8:30 de la noche, con repetición a las 10:30 de la noche. Solo por Canal Capital. Sabemos que el fútbol es tu pasión. Por eso no te puedes perder la siguiente fecha a partir de las 2 de la tarde. Vive el partido Pedagógica versus Distrital en Bogotá. El fútbol se... Es muy horrible equivocarse. ¿Quién no se ha equivocado alguna vez? Y aún sabiendo que es un error, lo cometemos. ¡Ey, señor! ¡Señor! Lo que pasa es que nos está bloqueando el paso. Pero muchos más artistas en la edición número 23 del Festival Jazz Alpana El Capital. Jesús, que les dije ayer, lo procuraran hacer, lean también los Hechos también y el Apocalipsis. Así culmina el Nuevo Testamento. Allí encontramos cómo los primeros creyentes de las iglesias iban conociendo a Jesús, iban comprometiéndose con Él, iban poniendo en práctica el Evangelio e iban siendo testigos de cómo un creyente cristiano, católico, debe vivir. Los invito a que conozcan a Pablo, aprendan a amar a Jesús como lo van por el Apocalipsis. La iglesia va triunfando a pesar de las dificultades de la vida. Cristo será siempre el vencedor. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. 7 de la noche en punto, 7 en punto de la noche. Gracias por seguir conectados con nosotros a esta hora aquí en directo de Canal Capital. Hoy hablando de un tema de mucho interés, redes sociales sobre este tema de hoy, la artritis. ¿Qué es? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué causa esta enfermedad o este tipo de enfermedades relacionadas con las articulaciones? ¿Cuáles son esos signos y síntomas que debemos estar alerta, que debemos tener en cuenta? ¿Será que se puede prevenir? ¿Cómo debe ser manejada? ¿Cuál debería ser el tratamiento más adecuado y más oportuno? De eso estamos hablando hoy. Me voy inmediatamente con Gustavo para ver cómo se está moviendo el tema, porque sé que ya tiene varios comentarios y preguntas. Gustavo. Así es, Luz, bastante movida en nuestras plataformas digitales. Quiero enviar rápidamente saludos a esas personas que se conectan con nosotros y nos piden los saludos. Diana, Víctor, Jorge, María, Teresa y José, que están ahí siempre conectados con el directo de Canal Capital. Gracias por preferirnos. Inmediatamente me voy a nuestra transmisión en vivo de Periscope, donde Andrea Carolina nos hace la siguiente pregunta. ¿Existe alguna cura para esta enfermedad? ¿Qué se puede tomar o qué recomienda el doctor para los fuertes dolores en una persona de 76 años? Bueno, doctor, muy buenas noches. ¿Y qué le podríamos responder a Andrea Carolina? Bueno, muchas gracias por la pregunta, Andrea. Como lo mencionábamos anteriormente, existen diferentes tipos de artritis. Para eventualmente hablar de un pronóstico o de la posibilidad de curar una enfermedad, primero deberíamos saber el tipo de artritis al cual se refiere ella. En una persona de 76 años, hay que tener en cuenta que podría tener o una osteoartritis, que es la enfermedad de la cual nos habló María anteriormente, o podría tener ya de muy larga data una artritis reumatoide. Pero vuelvo a algo que mencioné anteriormente, lo ideal para establecer el diagnóstico es que los pacientes sean remitidos donde un médico especialista, es decir, un médico COSAS.
Bueno, doctor, tenemos a través de nuestra transmisión en vivo de Facebook. Tomé por 6 años. En la actualidad me aplican tocilizumab. ¿Me podría indicar? Artritis y como contraindicaciones, o enfermedades infecciosas crónicas, como contraindicaciones. Fui donde el médico, me tomaron una radiografía y era una doctora de calmantes. Me mandó unos calmantes y adiós, acabé de tomarme esos calmantes y nunca más los volví a tomar. Pero por ahí a los 2 años después no volví a sentir nada en esa rodilla, ni dolor, ni nada de eso. ¿Qué pudo haber pasado ahí? Y la radiografía mostraba artrosis. Buenas noches, muchas gracias, doctor, y muchas gracias a usted también. Mucho gusto, Elmer. En lo referente a la deformación de las manos, lo primero es que hay que establecer un diagnóstico. No toda deformación en las manos significa que el paciente tenga artritis. Puede tener otras enfermedades articulares, hay enfermedades articulares como la artrosis de manos o como el lupus, que pueden, igual hay enfermedades que no son enfermedades inflamatorias de las articulaciones que pueden igualmente producir deformación en las manos. Muy seguramente hay que consultar a un médico especialista y mediante una buena historia clínica, saber si el paciente tuvo o no tuvo dolor, saber cómo empezaron los síntomas, se llegaría casi con toda seguridad a un diagnóstico. En lo referente al episodio de la rodilla que tuvo, si fue un episodio inflamatorio único que mejoró con el tiempo, posiblemente no se trataría de una artrosis, ya que la artrosis en general es una condición irreversible, es decir, cuando el cartílago tiene en el momento maneras de repararlo ni de regenerar, sin conocer el caso que Elmer tuvo en esa rodilla que duró algún tiempo, algunas semanas, algunos meses y posteriormente mejoró. Bueno, me voy con María. Noches, cuéntenos. Mire, yo soy diagnosticada de artritis reumatoide. Afecta el riñón y porque la defludomida sí es para eso, porque a mí sí me da. Yo quisiera saber si la prednisolona afecta. Los derivados de la cortisona son potentes antiinflamatorios de exposición a ciertos virus o bacterias que podrían desencadenar. El término idiopático en medicina quiere decir de causa desconocida, más las pequeñas articulaciones, como sucedería, por ejemplo, en una artritis reumatoide, en los cuales se pueden comprometer las grandes articulaciones. Relacionada incluso con la obesidad, ¿no? Y yo quiero que aquí entremos en estos 2 minutos que nos quedan ya para finalizar el programa en estos factores de riesgo, porque es muy importante que la gente lo tenga en cuenta para, por lo menos, lograr identificar articulares. ¿Cuáles son esos factores de riesgo a los que nosotros tenemos que estar? La obesidad, como lo mencionas, es un factor de riesgo para diferentes tipos de artritis. No solamente porque el mayor peso afecta a las articulaciones que soportan peso, como disminuyen estas sustancias que generan inflamación. Por otro lado, el crecimiento muscular ayuda a tener una mayor estabilidad en las articulaciones y a disminuir la incidencia, es decir, el número de casos nuevos o por lo menos el progreso de estas enfermedades. Adicionalmente, es importantísimo mencionar el tabaquismo. El tabaquismo, como lo mencionaba, un mayor riesgo de artritis, particularmente en el descrito el mecanismo por el cual el tabaquismo produce artritis. Escuché que las mujeres somos más propensas. Parcialmente cierto, en el caso de las enfermedades autoinmunes, hablando de artritis reumatoide, es 4 veces más frecuente en mujeres que en hombres. En el caso del lupus eritematoso es 9 veces más frecuente en mujeres que en hombres. En el caso de las artritis que comprometen la columna, en particular la espondilitis anquilosante que mencionábamos anteriormente, osteoartritis es ligeramente más frecuente en mujeres. Tenerlo acá en nuestro espacio, aquí en directo de Canal Capital. A ustedes, como siempre, gracias por preferir. Hay muchísimo interés para todos ustedes aquí en directo. Feliz noche. Capital.